¿Crees que estudias mucho y avanzas poco? Esto pasa porque al aprender un idioma no sabes escuchar a tu voz interior. Para resolverlo necesitas saber cuándo parar, dejar de estudiar durante un tiempo y hacer una pausa creativa. Cuando hablamos de aprendizaje de idiomas, la voz interior es aquella voz que te dice que algo no está bien, estás perdiendo el tiempo, usas algunos trucos que no te funcionan o ya no te motivan las mismas cosas que te motivaban antes. Muchas veces no estamos conscientes de que esto nos pasa y luego intentamos esforzarnos aún más para seguir y así empezamos a sentir pereza, cansancio y finalmente agotamiento. ¿Cómo luchar contra todo esto? Pues a la primera que sientes estas señales que ya no te da mucha ilusión seguir, para un poco. Deja de estudiar. Deja de invertir tu tiempo intentando aprender este idioma. Es un consejo poco común, pero yo creo que todos necesitamos este tiempo para reflexionar. A lo mejor ya no estás seguro o segura por qué aprendes este idioma. Algunas circunstancias de tu vida cambiaron. Tú cambiaste como persona y ya no te motivan las mismas cosas que antes. Si tan solo decides hacer una pausa, toda tu perspectiva puede cambiar. Esta pausa puede ser de algunos días, de algunas semanas o de algunos meses. Depende de tu situación y de cómo te sientes. Es mucho más fácil escuchar a uno mismo cuando no existe esta presión de siempre tener que seguir adelante. Y durante esta pausa, tu mente, que ya está relajada, te va a ayudar a encontrar nuevos motivos para seguir adelante cuando llegue el tiempo. Y mientras tanto, no te esfuerces. Según mi experiencia, es completamente normal dejar de estudiar un idioma durante un tiempo. Algunos lo llaman una crisis. Yo lo llamo recuperación creativa. Otro error que te impide aprender un idioma es no experimentar. El internet está repleto de trucos, consejos e informaciones de cómo aprender un idioma. Y muchos de ellos son absolutamente fenomenales. Ayudaron a muchísimas personas. Pero puede ser que a ti no te sirven. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Lo que a uno le parece interesante, a otro le parece aburrido. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo descubrir aquello que a ti te va a ayudar a aprender un idioma de forma interesante y rápida? Pues intentando muchas cosas durante un tiempo, experimentando hasta descubrir qué es lo mejor para nosotros en esta situación. Pero esto no es fácil. Es difícil saber si algo no funciona solo porque no es un método para nosotros o no funciona porque no nos esforzamos lo suficientemente como para conseguirlo. Necesitas conocerte a ti mismo para saber responder a esta pregunta. Yo creo que la única manera de hacerlo es intentándolo. Encuentra una manera de aprender idiomas que crees que te gusta. Intenta hacerla durante un tiempo. Si te ayuda, muy bien. Si no, deja de hacerla e intenta otra cosa. Si luego te vas a arrepentir y ves que lo que hacías antes era mejor, vuelva a hacerlo. Ahora seguramente piensas que así vas a perder mucho tiempo, intentando una cosa, luego otra, luego volviendo a hacer lo que hacías en principio, etc. Pero yo creo que esto no es una pérdida de tiempo. De esta manera te vas conociendo mejor. Conoces tu estilo de aprender un idioma y esto te va a ser útil durante toda tu vida. Otra cosa que no te deja avanzar es pensar que no puedes hacerlo. Pensar que nunca vas a conseguir hablar este idioma. Esto suena mucho a psicología positiva. Dejar de pensar que no podemos y con tan solo pensar que podemos hacerlo, lo vamos a conseguir. Pero ya sabes que esto es más fácil decir que hacer. Para resolver este problema de creencias limitantes, según mi experiencia, lo mejor es hacer lo siguiente. Dividir tu objetivo principal, que es aprender un idioma, a objetivos más pequeños. Por ejemplo, aprender a presentarse a sí mismo, tener una conversación corta, simple, o poder hablar de un tema que te gusta durante 2 minutos. Si tu objetivo es conseguir una de estas cosas, es mucho más fácil creer que puedes hacerlo. Otro problema que puede pasar es incapacidad de motivarse a uno mismo. Motivación es muy importante. Cuando empezamos a estudiar un nuevo idioma, es normal que nos da mucha ilusión empezar a estudiar. Pero luego, poco a poco, esta motivación se va perdiendo. Entonces, ¿cómo automotivarse cuando estés desanimado? Pues añadiendo cosas nuevas a tu rutina y dejando de hacer cosas que ya no te ilusionan tanto. Para entenderlo mejor, te cuento una historia. Hace algunos años decidí aprender portugués. Tenía muchas ganas de hacerlo y empecé a mirar vídeos y leer cosas en portugués cada día. Esto me ayudó hasta cierto punto, pero luego ya no tenía ganas de hacerlo y lo dejé. Durante algunos días no hacía absolutamente nada, pero luego descubrí otra manera de estudiar y empecé a estudiarlo transcribiendo vídeos. Este cambio de rutina me ayudó a recuperar la ilusión y poco a poco me di cuenta que se avanzaba mucho y mi portugués era cada vez mejor. Si quieres saber cómo aprender un idioma escribiendo, hay un enlace en la descripción de este vídeo. Pero si quieres recuperar la ilusión, empieza a hacer algo nuevo. Cambia tu manera de aprender un idioma. Pero todos estos trucos no valen nada si no asumes responsabilidad y no te comprometes a hacer lo que necesitas para conseguir metas. Sin disciplina es imposible aprender un idioma. Pero no te preocupes, disciplina es algo que se construye poco a poco. Y de hecho se trata de crear hábitos, y la mejor manera de hacerlo es introducir pequeños hábitos. Por ejemplo, en lugar de decidir estudiar cada día durante 20 minutos, puedes empezar con 5, 3 o 2 minutos. 2 minutos parece muy poco, pero si lo haces cada
cada día estás formando un hábito y te conviertes a una persona que puede cumplir sus metas. Y luego, poco a poco, puedes empezar a estudiar durante más tiempo. Pero no olvides, si empiezas a sentir agotamiento, haz una pausa. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué consejo te parece más útil? Deja tu respuesta en los comentarios.